Buenos días, en esta ocasión veremos un poco acerca de firmas digitales, específicamente cómo se genera y posteriormente cómo se verifica la validez de una firma digital. Antes de entrar con el tema de firmas digitales, quisiera repasar algunas de las características de las firmas autógrafas o manuscritas que todos conocemos, las que se plasman en un papel. Algunas de las características son que debe ser auténtica, es decir, que de alguna manera se debe poder relacionar con un autor o con la persona que la escribió. Además deben de ser infalsificables, es decir, nadie más debería poder hacer una firma en mi lugar. Además, no deben ser reusables, es decir, si yo plasmé una firma manuscrita sobre un documento, esta misma firma no podría trasladarse a un documento diferente. El documento firmado debe ser inalterable. Esto tiene mucho sentido porque si yo firmo un documento, pues nadie debería poder cambiar luego el texto de ese documento para entonces mentir acerca de lo que yo originalmente firmé. Y además no puede ser repudiada. Es decir, si yo realicé una firma, entonces no puedo negar después que yo lo hice. Si nos fijamos bien, estas características, aunque deseables, no se cumplen exactamente al pie de la letra. Sí hay falsificaciones de firmas y es muy difícil comprobarlo, aun cuando hay análisis periciales que tratan de determinar si una firma es falsa o no, o es legítima. Aún así puede que se les escape por ahí algo, entonces no se puede decir que se puede cumplir esta característica totalmente. Lo mismo de ser repudiada una firma. Yo puedo negar haber firmado algún documento y aún también a través de algún análisis, aún a pesar de algún análisis pericial, pues puede ser que no detecten que realmente fui yo quien la hizo. Entonces, como vemos, aunque es deseable, ninguna de estas propiedades se cumple al 100%. Sin embargo, eso no significa que no sean útiles las firmas manuscritas o autógrafas. Sabemos que ayudan en muchos asuntos de nuestra vida diaria, cada vez que hacemos un trámite, que vamos al banco, a Hacienda o cualquier otra acción pues, que conlleve alguna legalidad. Es utilizada la firma autógrafa y aún con sus fallas pues, es ampliamente utilizada. Cabe aclarar aquí que una firma que ha sido manuscrita y después se digitaliza a través de un escáner o quizás tomando una fotografía, esto no es una firma digital. Puede ser una firma escaneada o puede ser una firma digitalizada, pero estos no son de las firmas digitales de las que estamos hablando en este curso. Entonces, ¿qué sí es una firma digital? Una firma digital es una técnica matemática utilizada para validar la autenticidad y la integridad del mensaje, un documento o un software. Es decir, así como la firma manuscrita sirve para validar la autenticidad y otras características de un documento, de forma muy similar, la firma digital sirve para eso mismo, pero hablando de documentos digitales. Y no solamente nos sirve para validar o darle autenticidad a un documento, sino también a un mensaje o a un software completo. Entonces, este es el equivalente digital de una firma manuscrita o de un sello estampado, sin embargo, ofrece mayor seguridad. Es decir, cumple por lo menos un poco más las características deseables para la firma. Y está dirigida principalmente a resolver problemas de usurpación e intervención en comunicaciones digitales. Si recordamos las características de la firma autógrafa, pues son las mismas características que debe cumplir una firma digital para considerarla útil y además considerarla segura. Pero veremos no solamente en este video, sino en documentos o en otros recursos que verán durante este tema, que realmente sí se mejoran cada una de estas características empleando firmas digitales. Vamos a ver entonces cómo se genera una firma digital. Esta forma que les voy a explicar no es la única forma de generar una firma digital. Yo conozco por lo menos otras 6 o quizás 8
formas de hacer una firma digital, pero quizás sí es esta la más común, la que se utiliza hoy en día en el mundo digital y en el mundo de Internet. Entonces, vamos a considerar este escenario en donde hay dos usuarios, Ana en un extremo y Beto en el otro, en donde ellos intercambian comunicaciones digitales y en donde en este caso a Beto le interesa comprobar que un mensaje o un documento, un archivo enviado por Ana es auténtico. ¿Qué significa que es auténtico? Primero, pues que viene ciertamente de Ana y no de nadie más. Y segundo, que el documento o archivo que él recibe está íntegro, es decir, tal como lo envió Ana, él lo está recibiendo. Entonces, al menos para estas dos características, e incluso para algunas más que comentaremos al final, pero al menos para estas dos, autenticidad e integridad, nos sirve este esquema de firma digital con criptografía de clave pública. Entonces, ¿qué se necesita para generar la firma? Pues Ana necesita su par de claves. Como ya hemos visto también previamente, en la criptografía de clave pública se requieren dos claves. Cuando veíamos criptografía de clave pública para cifrar mensajes, pues veíamos que el mensaje se cifra con la clave secreta y entonces se requiere el mensaje se firma con la clave pública pero del destinatario, y entonces el destinatario, teniendo su clave secreta, puede descifrar ese mensaje. Él y solo él puede hacerlo. En este caso, quien necesita tener su par de claves es el emisor del mensaje, que en este caso es Ana. Entonces Ana tiene su clave pública, denotada aquí como KPA, y su clave secreta, denotada como KSA. Entonces Ana genera el mensaje, o quizás ya lo tiene, o lo tiene en su computadora, o fue transferido por otra forma, pero ella parte de que tiene o genera un mensaje. A ese mensaje, como primer paso, se le tiene que calcular un resumen. ¿Qué es este resumen? Al que llamamos R, pues no es otra cosa más que aplicar una función hash a ese mensaje original. Y quizás ya han visto en otros temas o en otras materias acerca de las funciones hash. Una función hash es una función matemática unidireccional, es decir, una vez que se aplica una función hash a una serie de bits, no hay forma de volver a los bits originales, es decir, no es como un cifrado tradicional en el que ciframos y desciframos. En el caso de la función hash, solamente sirve en una dirección, es decir, de alguna manera cifra o codifica esos bits, pero a partir de esos bits no hay forma de regresar al mensaje original. Y hay diferentes funciones hash que se utilizan actualmente. Hay una llamada MD5, la cual realmente ya no se recomienda mucho por algunas vulnerabilidades que se encontraron años atrás. Sin embargo, contamos con la función SHA-1 o SHA-2, que básicamente funcionan igual, solamente la longitud del resumen obtenido es diferente. Entonces se hace esa primera parte de aplicar una función hash sobre el mensaje, de esta manera obtenemos R, y como segundo paso ciframos ese resumen o esa R. ¿Y con qué lo cifra Ana? Pues con su clave secreta, de tal manera que solamente ella podría haber cifrado ese mensaje, porque solamente ella conoce la clave. Entonces repasamos, solamente va a cifrar R y de esta manera se obtiene F, que es ya la firma del mensaje. Entonces Ana le envía a Beto el mensaje original y la firma. Aquí hay que considerar que no estamos hablando de dar confidencialidad a un mensaje. Si se requiriera dar confidencialidad, o si nos importara en este momento la confidencialidad de M, entonces además tendríamos que cifrar M a través de otras técnicas que ya conocemos. Pero en este caso lo que nos interesa es verificar la autenticidad y la integridad del mensaje. Por lo tanto, M lo enviamos en claro y junto con su firma. Entonces esta es la parte de generación de la firma. Ahora veamos la segunda parte, que es la verificación de esa firma. Es decir, ya cuando Beto recibe ese mensaje y la firma, entonces cómo él valida que realmente ese mensaje viene de Ana, que ella lo firmó, y que además ese mensaje no fue modificado durante su transmisión.
Decíamos que Ana tenía su par de claves, de hecho utilizó su clave secreta para firmar el mensaje. Entonces la otra clave es la clave pública, y como es pública, pues Beto la conoce. Ana se la pudo haber compartido, Ana la pudo haber compartido en su blog, en su Facebook o en cualquier medio. El caso aquí es que Beto conoce esa clave, como cualquier otra persona también la podría conocer. Entonces lo primero que hace Beto es que toma esa firma que llamamos F y la descifra utilizando esa clave pública de Ana. ¿Qué obtiene una vez que él descifra F? Pues obtiene R. Si recuerdan, eso era lo que habíamos cifrado en la parte de Ana. Entonces obtiene R, que es, digamos, que el resumen. Ahora, por otro lado, Beto también recibió el mensaje en claro, denominado aquí como M. Entonces, Beto, conociendo la función hash que Ana utilizó para hacer ese resumen, pues también él utiliza esa misma función y entonces le calcula o aplica esa función hash al mensaje M que él recibió. Y entonces él compara este resultado que acaba de obtener de aplicar la función hash a M, lo compara con R, y entonces si estos son iguales y coinciden, significa que dos cosas: que realmente fue Ana quien generó o quien firmó ese mensaje, y además que el mensaje no fue modificado durante la transmisión. Si durante la transmisión hubieran sido modificados ya sea M o F o los dos, entonces al momento aquí de hacer esta comparación, pues ahí no coincidirían estos dos datos. Por lo tanto, Beto podría saber que algo estuvo mal. Entonces ya podría comunicarse con Ana o hablar por otros medios, sabiendo que el canal está comprometido. Y bueno, ¿en qué se usa la firma digital? Como ya lo comenté en repetidas ocasiones durante este video, pues para darle autenticación a un mensaje o a un archivo. El usuario de una comunicación puede probar que es quien dice ser. Es decir, aquí en este caso Beto podía estar seguro que los mensajes realmente venían de Ana, podía comprobarlo. Y también para integridad, como decíamos, en caso de modificación de un archivo, esta modificación fácilmente va a ser detectada al comprobar la firma. Y también sirve para cumplir la característica de no repudio. Es decir, un usuario no podrá negar haber realizado una transacción, ya que esta lleva una prueba de origen irrefutable. Es decir, yo no puedo decir yo no hice esa firma digital cuando yo soy el único que posee la clave secreta para hacer esa firma. Claro que alguien me pudo haber robado mi firma o pudieron haber pasado otras cosas, pero bueno, ya ese es otro punto. Pero yo tendría que comprobar que eso sucedió. Bueno, esta es la forma en cómo se generan de una manera muy sencilla y cómo se verifican las firmas digitales. En los siguientes materiales se aprenderá acerca de herramientas para implementar estas firmas digitales en diferentes lenguajes de programación. Yo les daré algunos enlaces en donde pueden consultar algunas de estas herramientas y ustedes además harán alguna investigación también de este tema.